pues esta es la sesión número 5 en la que estamos buscando reafirmarnos en asuntos importantes, asuntos prioritarios que son muy amplios, hermanos, en nuestra vida espiritual y que tienen que ver con todo el desarrollo de nuestra vida cristiana. Así que vamos a comenzar a revisar este material y sobre todo a reafirmarnos en el contenido tan hermoso de las citas de la palabra de Dios. Ya hicimos una primera asignación y ahorita que las agotemos, ¿verdad? Estaremos haciendo una segunda asignación tomando en cuenta a todos los demás que no tienen una cita ahorita. Mientras tanto, les recuerdo que hay que buscar juntos, ¿verdad? Todos los pasajes, así alejamos también un poquito el cansancio, el sueño, concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos quiere recordar, hermanos, en este tiempo. Dice ahí, hermanos, la segunda responsabilidad específica del cristiano es desarrollar un carácter cristiano maduro. Recuerden que estas responsabilidades tienen que ver con asuntos que nunca cambian al paso de los años ni por las circunstancias. Ya vimos sobre nuestra relación con Dios, atenderla, y ahora vamos a pasar este asunto del carácter, que Dios quiere que estemos cuidando como un asunto central para que muchas otras bendiciones puedan venir. Si tuviésemos, dice ahí nuestro estudio, si tuviésemos que definir la importancia de un asunto bíblico por la abundancia de pasajes y versículos que lo abordan, ciertamente el asunto del mejoramiento del carácter, de nuestro carácter, es uno de los más importantes, pues vemos claramente desde el principio de la Biblia y hasta el final que una meta existencial de Dios para con sus hijos es que lleguemos a ser personas rectas, justas y santas, es decir, personas de un carácter bueno, equilibrado, maduro, espiritual. Esa es una de las metas existenciales de Dios, hermanos. Para eso nos trajo aquí, para reflejar su imagen y semejanza, ¿verdad? En lo físico, en lo espiritual y en lo moral, ¿verdad? Porque somos semejanza de Dios, no en lo físico, sino en lo espiritual y en lo moral. Así que Él puso al hombre a su imagen en la tierra para que pudiera reflejar el carácter de Dios, la esencia de Dios en cuanto a ser un hombre moral. Nosotros somos hombres morales. Él es un ser divino, pero también tiene moralidad, tiene equilibrio, ¿verdad? Tiene madurez, tiene plenitud. Y por eso nos puso aquí. Y eso se ve porque en la Biblia, de principio a fin, hermanos, le interesa eso del hombre. Miren cómo hablaba Dios de uno de los primeros habitantes del planeta. Ya habían pasado algunas generaciones, pero aquí se habla de uno de los primeros patriarcas, que es Noé. Vamos a escuchar y a ver, a buscar y a escuchar Génesis 7, del 8 al 9. Génesis 7, del 8 al 9. Se los leo, hermanos. Dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta es una de las primeras citas en las que se reconoce el carácter que Dios valora en un hombre. En esa historia del diluvio, hermanos, podemos ver que algo impresionante, algo impactante que decidió hacer Dios fue salvar a la humanidad por medio de un hombre y su familia. Solamente 8 personas de toda aquella humanidad fueron salvas, y la razón está aquí, ¿verdad? Porque Dios se agradó de la vida de Noé. Esto no significa que él fuera perfecto en el sentido absoluto. Ahí cuando dice que era perfecto, se refiere a que era maduro, a que era un hombre íntegro, a que era un hombre sincero, ¿verdad? Honesto, recto. Entonces, cuando Dios dio ahí a Noé, dijo, aunque es pecador, ¿verdad? Vale la pena por medio de él postergarle vida a la humanidad. Y lo cito porque es de las primeras ocasiones en las que se reconoce la vida y el carácter de un hombre, y por medio de eso Dios decide bendecir a toda la humanidad que iba a venir
¿verdad? Porque sabemos que para ese momento ya se había corrompido tanto que no valía la pena dejarla todavía sobre la faz de la tierra. Ahora vean lo que dice Job, hermanos. Job, ¿verdad? También que es uno de los libros que está a la mitad de la Biblia, pero que sabemos que en tiempo, ¿verdad? Gracias, por ahí nos aclaran, ¿verdad? Que es Génesis, el que se leyó es Génesis 6, ¿verdad? Génesis 6, si quieren corregirlo también, 6, 8 y 9. Gracias, hermanos. No es 7, ¿verdad? Es Génesis 6, gracias. Y ahora vamos a escuchar Job 1:8 y luego Job 2:3. Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás. No. Perdón. 2:3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, recto, temeroso y apartado del mal, y que todavía reúne su integridad contra él, que lo amenaza? El valor de estas porciones, poniéndolas aquí, citándolas aquí, además de ver el tipo de carácter que tenía Noé, Job, el valor de estas porciones es que precisamente resaltan aquella forma de vida, aquella forma de ser que llama la atención de Dios. Y en el caso de la porción de Job es muy valiosa porque es una citación de lo que Jehová mismo dijo, ¿verdad? Y él pudo haber exaltado muchas otras cosas del hombre, como su riqueza, como sus habilidades, como su estima, su honor, ¿verdad? Su influencia en otros, o su liderazgo, ¿verdad? Pero no exalta nada de eso. Hace todo eso a un lado y exalta el carácter, exalta en sí las cualidades, las virtudes que vemos aquí, ¿verdad? Temor de Dios, rectitud, apartarse del mal, retener la integridad aún a pesar de las dificultades que se han sufrido, ¿verdad? Sabemos que Job no habló mal de Dios en ninguna de las cosas que le vinieron, y por eso son muy valiosas estas porciones en las que Dios habla de los hombres y exalta de los hombres las virtudes. Dice el Salmo 11:7 también, vamos a buscarlo y vamos a escucharlo, el Salmo 11:7. Adelante. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Muchas gracias. Justicia en el Antiguo Testamento, hermanos, es equivalente a integridad. Justicia habla de un conjunto de virtudes. Justicia habla del carácter refinado, del carácter probado, de alguien que cuando se requiere ser sensible, es sensible, cuando se requiere ser firme, es firme, cuando se requiere decir la verdad, la dice, cuando se requiere ser prudente, es prudente. Justicia, ¿verdad? Es una palabra en el Antiguo Testamento, cuando ustedes la vean, que cuando se atribuye al hombre, justicia del hombre, en los libros del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros poéticos, habla de ese carácter completo. Y este salmo dice que Dios es justo, ama la justicia, y que por lo tanto el hombre recto, el hombre justo va a mirar su rostro. Eso habla de intimidad, de estar cerca de Dios. Ustedes ven, el versículo, si se regresan un poquito, dice el 4 del Salmo 11, dice el 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Miren cómo Dios anda mirando con su omnisciencia a todo lugar y buscando a los hombres, y mirando a los hombres, considerándolos. Y el 5 dice, Jehová prueba al justo.
prueba al justo, ¿verdad? O sea que cuando Dios ve que hay alguien que quiere tener un carácter y un corazón recto, en su bondad Dios lo refina más, lo prueba más, como aquella porción de Juan 15 donde dice Jesús, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Dios atiende al justo para que pueda ir más allá, para que pueda madurar. A eso se refiere. Jehová prueba al justo, pero dice ahí el versículo 5, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será el cáliz, será la porción del cáliz de ellos, porque, y ahí está nuestro texto, Jehová es justo y ama la justicia. O sea que el propio carácter de Dios, hermanos, el propio carácter de Dios es el que ocasiona, ¿verdad? Es el origen del trato de Dios hacia el hombre. De manera que los que buscan ser como Él son amados, son cuidados, son ayudados, son probados. Pero los que buscan ser en contra de Él, los que buscan ser malos, reciben, ¿verdad?, las consecuencias de eso. Así que este tema es muy importante. Muy bonito, nos da diferentes virtudes del carácter. Vamos a escucharlo. Salmo 15. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad. En daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias, Mariela. Termina este salmo, hermanos, con una promesa. Lo que compone los diferentes aspectos o rasgos del carácter que va a estar cerca. El 2 dice que ese carácter, ese tipo de persona es la que anda en integridad y hace justicia, ¿verdad? Hace lo correcto, una persona que busca hacer lo que a Dios le agrada en cualquier situación, eso es integridad, ¿verdad? Como Job, como Noé, que ahorita se mencionaron. También es alguien que habla verdad, pero noten bien, habla verdad en su corazón, o sea que en lo íntimo de su pensamiento evita engañarse, ¿verdad? Ahí mismo se dice la verdad, ahí mismo se disciplina uno a uno mismo y se dice la verdad, pues en cuanto a uno mismo, sobre todo, ¿no? Y a otros asuntos de la vida, pero sobre todo esto se refiere a lo que nos creemos de nosotros mismos, a la verdad de nosotros mismos que aquí adentro nos decimos. Dice también que esa persona no hace calumnia con su lengua, ¿verdad? O sea, que no anda promoviendo mentiras o chismes o difamaciones, hablando mal de nadie, ¿verdad? De nadie, ni siquiera de los malos, porque es muy fácil y muy tentador hablar mal de los que hacen el mal, pero eso también nos haría igual que ellos, ¿verdad? Es muy fácil justificar nuestro mal hablar de un jefe déspota, de un político corrupto, una autoridad que no hace las cosas bien, pero cuando hablamos mal, hermanos, ya estamos calumniando, ya estamos siendo pecadores con nuestra boca. Dice que no hace mal al prójimo, ¿verdad? No busca el mal del prójimo. Esto se refiere a que no se aprovecha de nadie. Y por eso dice después que tampoco admite reproche alguno contra su vecino. Cuando vienen a hablarle mal de alguien, no los recibe, los manda con la persona, ¿verdad? Y tiene cuidado de no dar oídos a los chismes, aunque sean cosas ciertas. También dice que, es muy, muy tremendo esto, que la persona de carácter agradable a Dios, dice que a sus ojos el vil es menospreciado. O sea que el que ama la vileza, ¿verdad?, para una persona íntegra, es alguien a quien no quiere tener cerca, es alguien de quien se separa,
no es alguien de quien habla mal, pero es alguien a quien pone en su justo valor, ¿verdad? Porque ha querido esa persona apartarse de Dios, y entonces las cosas que hace no son aprobadas por alguien que busca la integridad. Ustedes se fijan, hermanos, el carácter verdadero no tiene que ver con siempre ser flexibles, ¿verdad? Siempre ser sensibles, también tiene que ver con firmeza. Dice también aquí que esa persona honra a los que temen a Jehová. Le da un buen lugar a las personas que tienen a Dios, ¿verdad? Como lo primero en sus vidas, a la gente que respeta al Señor, Él también la honra, la respeta. También dice que una persona así, aun si jura o si promete algo y después las condiciones cambian y ahora va a ser para su mal, no se echa para atrás, se mantiene en lo que dijo, cumple lo que prometió, paga lo que dijo, cobra lo que dijo, aunque es para su mal, porque aquí adentro sabe lo que es, ¿verdad? Y quiere hacerlo bien. Jura en daño suyo y no por eso cambia, y también no da su dinero a usura, no da su dinero para que genere interés, ¿verdad? En perjuicio de otras personas, no busca con su dinero abusar de los demás para generar mayor riqueza. Una persona justa, una persona que no ama el enriquecimiento, tampoco admite cohecho, no participa, ¿verdad?, de lo que se hace contra alguien inocente, no toma partido ahí contra alguien inocente. Así que si ustedes se fijan, la Biblia, hermanos, nos habla de un carácter muy completo. Dice también, 1 Tesalonicenses 1:10, el ejemplo de los apóstoles. Vamos a buscarlo, miren también aquí cómo es que estos hombres buscaban en prioridad este asunto del carácter. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, pueblito, yo me equivoqué. Si nos ayudas, 2:10, para que lo corrijan también. Gracias, sí, 2:10. Y la otra vez. Vosotros sois testigos, y Dios... Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Gracias, gracias. Ahí está, hermanos, cómo es que ellos le decían a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ustedes nos vieron cómo nos comportamos, es lo que estaba en su interés de ellos, tener una conducta, y aquí se define con 3 adjetivos. Una conducta santa, ¿verdad? Un carácter santo, también justo, una vida justa, y también irreprensible. O sea que eran ellos apartados del mal, eran justos, ¿verdad? Eran rectos en su manera de ser, de hablar, y eran irreprensibles. Eran personas que no tenían nada que temer, nada que ocultar, no se les podía llamar a cuentas, eran personas, en pocas palabras, ejemplares. Vemos cómo es que de principio a fin en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Vimos unas de Génesis, unas de Job, unas de Salmos, pero seguimos en el Nuevo Testamento y sigue siendo esto un asunto prioritario. Y ahora vamos hasta Apocalipsis, miren la advertencia que hay ahí, Apocalipsis 22:10 y 11. Adelante. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esta advertencia, gracias Armando, pues está en la última parte de la Biblia, el último capítulo, hermanos, y vemos que hasta el final, ¿verdad?, a Dios le sigue interesando el carácter, al grado de que por medio del carácter de lo que una persona es, pues Dios va a llamarla a cuentas,
y por eso con mucha firmeza es como si Dios dijera, el juicio está próximo, así que si quieres seguir siendo injusto, sé injusto, ¿verdad? Si quieres seguir siendo inmundo, sé inmundo. ¿Cómo es que Dios ahí pone el dedo, hermanos, en lo que la persona es? ¿Verdad? De eso se sigue Dios interesando, a eso sigue Él señalando. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, Él ve al hombre en relación a su carácter, ¿verdad? Ahí vemos. Así que hablemos del primer asunto, el carácter, hermanos, y sus principales fuerzas formativas. Carácter quiere decir marca o señal que se imprime o se esculpe en alguna cosa. Ustedes han visto las máquinas de escribir antiguas, ¿verdad? Y en las partes de las teclas, ¿verdad? Donde golpeaba la hoja, ahí teníamos claramente representado lo que es un carácter, ¿verdad? Un carácter es una letra, una tilde, un punto, y cuando golpeaba con fuerza en la hoja, a través de una banda de tinta, ahí dejaba la marca, ¿verdad? Un carácter. También nuestras computadoras actuales pues tienen sus teclados, ¿verdad? Ahí hay varios, de ahí la palabra caracteres también, caracteres, hablando de eso. Cuando las reses, ¿verdad? Los animales en las ganaderías, en las granjas, se tenían que marcar como propiedad de esa persona, igual les imprimían, ¿verdad? La marca, la señal del dueño. Entonces, en un sentido muy básico, el carácter es esa marca, esa señal que se imprime, que se pinta o que se esculpe. Cuando lo aplicamos a una persona, hermanos, a veces lo usamos indistintamente con otros términos que se parecen, pero es importante que como cristianos aprendamos bien lo que es y también lo usemos bien cuando nos expresemos, ¿verdad? Sobre todo cuando queramos enseñar a otros. El carácter aplicado a una persona, hermanos, es distinto de la personalidad y el temperamento. Esos son tres términos importantes para aprender que son distintos. Carácter, por un lado, personalidad y temperamento, ¿verdad? Son tres cosas diferentes, mientras que el temperamento es la inclinación natural e innata, o sea, por nacimiento y a la vez también heredada, que todos tenemos a ciertos estados de ánimo o formas de ser. Y la personalidad se trata de la imagen o fachada con que tenemos la tendencia a mostrarnos ante los demás, ¿verdad? El carácter, hermanos, es el conjunto de cualidades buenas o malas que la persona va adquiriendo a lo largo de su vida y que le ayudan a refrenar o a soltar sus propios impulsos o pasiones. Entonces, muy importante esa diferencia. Todos tenemos un temperamento desde que nacimos, una inclinación natural heredada a ciertos estados de ánimo, ¿verdad? Algunos tienen de nacimiento un temperamento muy explosivo, algunos tienen un temperamento muy pasivo, algunos tienen un temperamento muy sanguíneo, que quiere decir que pues de todo se ríen, ¿verdad? Que todo se lo toman a la ligera, casi que a juego, ¿verdad? Y es difícil que puedan tomar algo en serio, ¿verdad? Otros tienen un carácter muy melancólico, muy depresivo, muy dado a eso, y por lo tanto también a veces son muy perfeccionistas, ¿verdad? Nunca se sienten que han hecho suficiente, nunca se sienten que las cosas están como deberían de ser. Esos temperamentos, hermanos, esas caras del temperamento, pues todos tenemos, ¿verdad?, de diferentes temperamentos, pero nuestro temperamento muy específico nos hace tener la tendencia a ciertos estados de ánimo, a ciertas formas de ser. La personalidad, por otro lado, entra en acción cuando estamos delante de las personas. Y esa máscara, ¿verdad? Algunos la tienen muy ligera y se la ponen pues rápido, se la quitan, ¿verdad? Se la ponen y ya después de un ratito ya se sueltan, ya son como son, ¿verdad? Dice el dicho, ya sacan el cobre, ¿verdad? Algunos porque su personalidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo así,
que fuera como la cubierta del cable, es muy delgadita, ¿no? Pero otros tienen una cubierta gruesa, una personalidad gruesa que llevan a todos lados y que no se quitan, ¿verdad? ¿Han conocido ustedes una persona, por ejemplo, que tiene una personalidad así como muy, déjenme ver, una personalidad que presume, ¿verdad? Una personalidad presunciosa, una personalidad que anda siempre hablando, ¿verdad? De las cosas que ha logrado, de las cosas que ha hecho, ¿no? Y tú puedes entablar una plática de 20 o 30 minutos y la persona sigue, ¿verdad? Hablando de lo que ha hecho y de cómo sus negocios o cómo sus cosas, ¿no? Y es la personalidad la que sale ahí, esa careta de estar siempre hablando de eso, es personalidad. ¿Por qué? Pues porque esa persona no habla de cómo se siente, no habla de qué le preocupa, no habla de sus situaciones, sus luchas en la casa, no habla de sus temores, solo habla de lo que pone ahí adelante, ¿no? Para que otros, eso es lo que ven, ¿no? Hay muchas personalidades, hermanos, ¿verdad? Que también las personas se ponen, se quitan, dependiendo la ocasión, dependiendo el ambiente, dependiendo las personas. El carácter, entonces, no es ni el temperamento ni la personalidad. El carácter es, hermanos, entonces, el conjunto de cualidades, pueden ser cualidades buenas, pueden ser cualidades malas, que con el paso del tiempo, a lo largo de la vida, vamos adquiriendo y que precisamente operan, ¿verdad? Operan para que el temperamento nos haga buenas personas o para que el temperamento nos complique la vida, ¿verdad? El carácter es lo que hace que el temperamento fluya para bien, impulse el crecimiento de la persona, ayude las relaciones de la persona, o bien el temperamento apague las relaciones de la persona. Así que el carácter es muy importante porque es como esa presa, ¿verdad? El carácter es como esa presa que se construye para ponerle coto, para ponerle medida, para ponerle barrera a las impetuosas aguas, ¿verdad? De una laguna o de un río o de algo. E incluso, además de una presa que retiene el golpe, también luego se hacen cauces, ¿verdad? Para darle caminos a esa fuerza natural con la que el agua viene. El carácter es parecido a eso en una persona, ¿verdad? Nuestras pasiones, nuestros temperamentos son como el agua de ese río y vienen fuertes, ¿verdad? Y así vienen desde el nacimiento. Y el carácter es el conjunto de rasgos, digamos que son esos ladrillos que se van poniendo para formar esa presa dentro de nuestro corazón, en nuestra manera de ser, de exteriorizarnos, para que entonces esas fuertes impulsos hagan lo que Dios quiere, ¿verdad? O bien, si no tenemos cualidades formadas, pues hagan lo que la carne quiere, hagan lo que el diablo quiere, hagan lo que el mal quiere. Hay tres fuerzas formativas, hermanos, principales. Para que tú y yo sobran en la etapa inicial, en la etapa formativa inicial de nuestro carácter. Muchas veces nuestro carácter, podríamos hablar de una etapa formativa inicial de nuestro carácter cuando llegamos a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hermanos, el carácter de una persona realmente comienza a formarse hasta que recibe a Jesucristo. Antes, aunque ha obrado la moral, aunque ha obrado la enseñanza en la escuela, aunque ha obrado el aprendizaje, realmente el carácter, hermanos, se empieza a forjar cuando llegamos a Cristo. Si yo llegué a Jesucristo a los 30 años de edad, quiere decir que mi etapa formativa inicial de mi carácter, pues son esos primeros 30 años, ¿verdad? Particularmente los primeros 10 o 15, pero ahí, llegando a Cristo, puedo hacer una evaluación de estas tres fuerzas para ver cómo han obrado y entonces ahora que estoy en Cristo, pues darme cuenta cómo estoy empezando la etapa de mi carácter, la etapa formativa de mi carácter.
En otras palabras, no llegamos a Jesucristo en ceros, ya llegamos con una formación de carácter, ya llegamos con un yugo, ¿verdad? Y es muy importante ubicar cómo han obrado estas tres fuerzas formativas. La primera es la herencia de nuestros padres. Podemos ver, hermanos, que de acuerdo a cómo son nuestros padres, nosotros tenemos mucho de nuestros padres en nuestras maneras de ser, en nuestras maneras de reaccionar, en nuestras maneras de actuar. La herencia de nuestros padres, una cuestión genética que Dios quiso que así fuera, de manera que algunas de los pareceres, algunas de las maneras, algunas de las formas de mi persona corresponden, ¿verdad?, a la impresión, a la imprenta, ¿verdad?, a la impresión que mi mamá puso cuando en su vientre me tuvo y me formó, que mi papá me puso a través de su ADN. Ahí ya viene un paquete que está influyendo, ¿verdad?, muy importante. Yo me puedo conocer hasta cierto punto observando y conociendo a mis papás. 2, el medio ambiente que nos rodea, especialmente el entorno en el cual pasamos los primeros 10 a 15 años de edad. No solamente la herencia de los padres, sino que también el medio ambiente que nos rodea y que nos formó, o tristemente, ¿verdad?, lo podemos también reconocer a veces, nos deformó, ¿verdad?, los primeros 10 o 15 años. Dice también, número 3, la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad. Sin duda, dice ahí, las primeras dos fuerzas, la herencia y el entorno, influyen bastante en la formación de nuestro carácter y forma de ser. Nacimos con tendencias temperamentales marcadas. Pudimos no haber tenido padres que se preocuparan porque fuéramos mejores personas desde pequeños. Pudimos o no haber recibido la corrección e instrucción que necesitábamos al nivel profundo de nuestras actitudes. Pudimos o no haber crecido rodeados de buenos ejemplos o malos. Pudimos o no haber sido provocados a darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, o haber sido corregidos y dirigidos para refrenarlos. Este pudimos o no, hermanos, se refiere precisamente a nuestro historial, ¿verdad? Desde que nacimos, pudimos o no haber sido ayudados a formar un carácter bueno. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, pues para que podamos entender cómo operan estas cosas, y ahora que queremos ser mejores personas, porque creo que por eso estamos aquí, en Cristo, y por eso estamos en una iglesia, por eso estamos hoy en esta sesión, porque en el fondo estamos seguros de que el Señor quiere que seamos mejores cada día. Bueno, pues Él quiere que entendamos que la influencia de nuestra vida, de nuestro nacimiento, pues está conectada con lo que hoy nos causa problemas, con lo que hoy nos desafía, con lo que hoy nos detiene, ¿verdad?, a llegar a ser como Dios quiere. Yo puedo meditar entonces en estos aspectos y darme cuenta si mis padres fueron padres ejemplares en su manera de ser, o si no lo fueron. Y desde ahí, pues, empezar a reconocer qué tan centrado, qué tan desorientado me encuentro, ¿verdad?, en relación a mis padres. Yo creo, hermanos, que uno de los grandes problemas en relación a esto, en nuestro país, en nuestro contexto, es el cuadro de la ausencia del padre y la sobreprotección de la madre. Ese es como el cuadro básico, el cuadro clásico que hay, ¿verdad?, en nuestro contexto, pues, mexicano, en nuestro contexto latino. Ese es parte del cuadro que generalmente hay. ¿Por qué hay ausencia del padre? Generalmente es porque hay poco dinero, porque no se tuvo acceso, no se formó la persona para poder ser disciplinado, trabajador, por lo mismo, porque no tuvo quien lo guiara. Entonces el padre llega a tener familia y tiene muchas luchas para poder conseguir el sustento, y entonces se va de casa
o si no se va de casa mucho y abandona por espacios prolongados a sus hijos, se queda, pero está en otra onda, ¿verdad? No está conectado con las necesidades de su familia porque está afanado, además de que el varón es así, ¿verdad? El varón es dado a estresarse y a emocionarse con muchas cosas, pero generalmente así sucede, ¿no? Y la madre, pues, ¿qué le queda? Pues abocarse a sus chiquitos, ¿verdad? Y a veces haciendo a un lado a su esposo y darle a sus hijos un mayor lugar, y entonces sobreprotegerlos. Cuando ese cuadro está, hermanos, muchas veces los hijos crecen pues con muchas carencias, ¿verdad? Porque no tienen quien les enseñe el carácter. Las mamás hacen a veces su mejor esfuerzo, pero a lo más que pueden hacer pues es consentirlos, ¿verdad? O regañarlos, pero no los forman como Dios quiere desde pequeños. No sé cuántos de nosotros, ¿verdad? Estamos familiarizados con la disciplina cristiana, tal vez muy pocos. Lo más que recibimos fueron regaños, ¿verdad? Pero nunca se nos habló de la disciplina como Dios la ordena. No sé cuántos de nosotros estamos poniendo la mirada en educar a nuestros hijos a nivel de sus actitudes y no tanto de sus acciones, ¿verdad? A eso le llamamos apuntar al corazón de nuestros hijos, cuando nos interesa lo que son, no tanto o no primero lo que hacen, sino lo que son, ¿verdad? Y eso es, hermanos, lo que pudimos tener o no desde nuestra infancia. Pudiera ser incluso que este tema, hermanos, para algunos de nosotros es algo nuevo porque nunca nos detuvimos a pensar en esto, ¿verdad? Y ya tenemos 30 o 40 años y apenas estamos teniendo un estudio acerca del carácter, ¿verdad? Y quiero que sepas que, pues, aunque así es, no importa, siempre es un buen momento para iniciar, pero debes hacerte consciente, querido hermano, hermana, que si estas cosas, ¿verdad?, eran desconocidas para ti, pues aquí está gran parte de la razón por la cual nos cuesta a veces tanto hacer las cosas que Dios quiere, nos cuesta tanto educar a nuestros hijos, porque nosotros tal vez no estamos primeramente creciendo en un carácter agradable a Dios. Ahora, si nacimos con tendencias temperamentales marcadas o no, si nuestros padres nos ayudaron a refrenarnos o no, si el ambiente en el que estábamos había buenos ejemplos o no, o si nos provocaron, en fin, mira, muy importante lo que sigue. El resultado de este proceso formativo inicial en la vida es una realidad que nos corresponde aceptar y enfrentar a cada uno, pues cada uno llevamos nuestra propia carga, dice la Biblia, y traemos nuestro yugo. Gálatas 6:5, vamos a buscarlo y a leerlo. Gálatas 6:5. Vamos a escucharlo, perdón. Gálatas 6:5. Adelante. Porque cada uno llevará su propia carga. Gracias, Ari. Cada uno llevará su propia carga. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí, hermanos, aparece 2 veces la palabra carga. En el versículo 2 dice sobrellevar las cargas, ¿verdad? Pero en el 5 dice llevará su propia carga. Es muy interesante que la palabra carga en el 2, en el griego, es diferente a la palabra carga en el 5. La palabra carga en el 2 se refiere a una situación muy complicada que sobreviene a una persona, ¿verdad? Una enfermedad, una crisis económica, una pérdida del trabajo, un problema fuerte con un hijo, una carga, algo que te sorprende, que no esperabas, el fallecimiento de un ser querido. Esas cargas grandes, intempestivas, se sobrellevan entre varios. Pero la carga del versículo 5 se refiere a una carga pequeña que te echas a la espalda como una mochila cuando sales al trabajo. Esa carga, hermanos, se refiere a lo que cada uno es. Por eso dice el 4 que cada uno debe someter a prueba su propia obra, su propia vida, su propia manera de andar, porque cada quien lleva su propia carga. Entonces, es muy importante, hermanos, que cada quien despertemos a esa realidad. Mi carácter y mi forma de ser me corresponde a mí asumirla, primeramente. Vamos a ver ahora y a escuchar Mateo 11, 28 al 30.
Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Cristian. Aquí vemos cómo el Señor nos hace el llamamiento, hermanos, a venir a Él, primero para que Él nos ayude a descansar. Pero luego, después de eso, nos dice que nos pongamos el yugo que Él lleva. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. Y eso precisamente se refiere a aprender su carácter, ¿verdad? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que nosotros, hermanos, traemos cargando nuestro carácter, nuestro temperamento, traemos cargando nuestro paquete de cómo somos, ¿verdad? Lo traemos cargando. Nada más que el Señor dice que esos yugos, esas cargas, son pesados, causan trabajo, ¿verdad? Causan mucho cansancio. ¿Y a qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo aquí a la manera de ser, a la manera de vivir, a la forma de actuar que nos define y que venimos llevando. Por ejemplo, una persona que en su carácter, en su forma de ser, es muy temeroso, es muy ansioso, y todo absolutamente lo derriba, todo le preocupa, eso hace que esa persona sea muy negativa, y una persona muy negativa es una persona que difícilmente va a poder establecer relaciones sanas, porque va a ser una persona que a los demás los va a cansar con sus temores y con su negatividad. Una persona así, un hermano en la fe así, llega a Jesucristo precisamente porque Jesucristo quiere que esa parte, esa carga, esa mochila que lleva de ser una persona sin confianza, de ser una persona con muchos miedos, de ser una persona, incluso Apocalipsis dice, ¿verdad?, que es un pecado, una persona cobarde, se quite esa carga, se quite esa manera de ser, porque es muy pesada por todo lo que acarrea, y se ponga el yugo de Cristo, ¿verdad? Y se cargue con la manera de ser que el Señor fue. Ahora, si habláramos de una persona que en su temperamento, hermanos, no tiene control y su carácter es muy débil, y entonces las emociones siempre lo dominan pronto y esa persona estalla, ¿verdad? Esa persona rápidamente se molesta, rápidamente se llena, ¿verdad? Hasta el tope y truena. Entonces, una persona que va a ofender es una persona que va a estar constantemente lastimando a los demás y además causándose daño a sí mismo, porque no puedes lastimar a otros sin también tú mismo sentirte mal por lo que hiciste. Es una persona que se va a llenar de culpas, una persona que se va a llenar de amarguras. Entonces va a traer una carga pesadísima. Ahora, muchos de nosotros, ¿verdad?, al llegar a Jesucristo nos vamos dando cuenta que no somos moneditas de oro, dice el dicho, ¿verdad? Que realmente traemos nuestras cosas ahí, que nuestro temperamento nos gana, nuestras debilidades. Bueno, aquí va otra cosa, hermanos, de esto que estamos hablando. El paquete que yo traigo lo tengo que asumir. Es la única manera de empezar a crecer y a cambiar. Tengo que asumir que yo soy de esa manera. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque a veces es fácil echarle la culpa a los papás que tuve, echarle la culpa y hacer responsable a la familia que tengo, echarle la culpa a lo que me hicieron cuando yo era joven o adolescente, echarle la culpa a las injusticias que he sufrido, echarle la culpa a la situación actual, ¿verdad?, a las crisis actuales. Y es muy fácil entonces trasladar en nuestro corazón y mente eso y decir, yo soy así, yo estoy así porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hijos, ¿verdad?, porque mi pasado, en fin. Cuando pensamos así, automáticamente nuestro yugo se hace más pesado y menos nos lo podemos quitar, menos venimos al Señor y menos podemos cambiar, menos podemos crecer.
Así que, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, comenzar reconociendo cuál es nuestro yugo, cuál es nuestro conjunto de rasgos con los que llegamos a Jesucristo, para que podamos asumir eso y decir, ciertamente, en mi pasado hay falta de amor, por ejemplo, y a mí no me enseñaron que mi persona era valiosa. Hay un vacío profundo. Lo único que recibí fue críticas, lo único que recibí fue pues palabras ásperas, lo único que recibí fue regaños, fue menosprecio. Y eso hoy lo traigo cargando porque me hace buscar la aprobación de los demás. Eso lo traigo cargando porque le ando a todos los demás reclamando porque no me hacen sentir como yo quiero sentirme. Y ahí traigo falta de amor en mi corazón, ¿verdad?, que me distingue. Entre muchas maneras de ser, hermanos, cada quien, esa es la meta, esa es la lucha cristiana, tiene que aprender a reconocer qué cosas, pedirle a Dios sabiduría para reconocer qué cosas de mi vida no están formadas, no están crecidas, y entonces empezar a entregárselas al Señor, porque ahí está una de las prioridades de Dios para mí. Dice también, página 10. Por otro lado, nuestra fuerza de voluntades de las tres, ¿se acuerdan? 3 fuerzas formativas: la herencia de los padres, el entorno y la fuerza de voluntad. Bueno, hablamos ya bastante de las primeras 2, un poquito cómo afectan y que hay que reconocer nuestro paquete inicial, ¿verdad? Y cómo venimos al Señor para empezar a crecer, ¿verdad? Porque me duele decir, hermanos, que en algunos casos, algunos creyentes no pueden crecer, no empiezan a crecer, aunque han pasado años en una iglesia y aunque han pasado años leyendo la Biblia, porque no han dado el paso de reconocer su propia manera de ser, su propio carácter, y como no han reconocido eso, no pueden partir de ahí. Y entonces dicen, habla el Señor en la Biblia, ¿verdad?, de humildad. Pero eso hagan de cuenta que el que no ha reconocido lo escucha y como que lo pasa así, ¿verdad?, sin tocar al otro. No, pues humildad, yo soy humilde. Y entonces no puede realmente el Señor obrar en ese corazón porque esa persona no ha reconocido, pues que hay orgullo, no ha reconocido que le falta humildad. A eso me estoy refiriendo, por eso es tan importante. Ahora, de las 3, dice, la fuerza de voluntad, página 10, es la más determinante durante el resto de la vida, hermanos. Aquí es donde hay mucha esperanza para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Al crearnos, Dios nos dotó con la capacidad de elegir, independientemente de cualquier factor. Ejercemos nuestra voluntad en todo lo que decidimos, incluyendo nuestro carácter. De manera que siempre somos, subrayen eso por favor, siempre somos la clase de personas que estamos eligiendo ser o que nos permitimos ser. Y también siempre podemos ser quienes elijamos ser. Repito eso, hermanos, para que lo puedan subrayar. Siempre somos la clase de personas que estamos eligiendo ser o que nos permitimos ser. Y también siempre podemos ser quienes elijamos ser. Es una gran verdad, difícil de reconocer, porque a veces pensamos que tenemos que ser, pues, como lo que los demás sean, o en respuesta a lo que los demás son, o de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que cada persona, cada corazón elige cómo está haciendo en este momento. Es más, la actitud con la que estás escuchando esto depende de cada uno de nosotros. La actitud del corazón con la que estamos viviendo cada momento depende de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Proverbios, que el corazón contento tiene un banquete continuo, pero que el espíritu triste seca los huesos, ¿verdad? La actitud que cada uno elige y que tiene mucho que ver con el carácter, la actitud, ¿verdad? Esa decisión de cómo encarar las cosas, eso determina mucho el fruto de las pruebas, determina mucho la bendición que vendrá en las circunstancias que enfrentamos. Dice ahí, ciertamente,
nuestra voluntad fue debilitada debido al pecado y nuestros recursos para elegir ser mejores personas son limitados. Importante esto, hermanos. Es verdad que nuestra voluntad fue debilitada, ¿verdad? Debido a la caída y que muchas veces cuando queremos ser mejores no lo logramos. Eso es verdad. Hay varios factores. Por ejemplo, nuestras emociones a veces no ayudan, ¿verdad? A veces no ayudan nuestras emociones. También las heridas del pasado a veces tampoco contribuyen. Al contrario, estorban. Tampoco las influencias que recibimos. A veces la falta de instrucción que no tuvimos. A veces la falta de buenos ejemplos, pero sobre todo la tendencia natural que tenemos, hermanos, de ser egoístas y de ser rebeldes. ¿Verdad? Sencillamente cuando estamos comiendo juntos ahí con nuestra familia, nuestra esposa, y que hay que pararse para traer algo de la cocina al comedor, no queremos hacerlo a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque somos egoístas. No hay otra razón, ¿verdad? Ahí puede haber otras, ¿no? O sea, no sé, de que pues yo ya fui la última vez, ¿no? O que vaya otro que no ha ido. Pero en el fondo es que somos egoístas, ¿verdad? Si no lo fuéramos, nos estaríamos peleando por pararnos para ir y traer lo que hace falta, ¿no? A veces no queremos ir, hermanos, a hacer un favor a la tienda, a nuestra esposa, ¿verdad? O a nuestros padres, pues sencillamente porque nos gana la flojera, porque amamos mucho lo que estamos haciendo y poner a un lado lo que yo estoy haciendo, lo que me interesa o mi comodidad para pensar en otro, ¡ay, jole! Y es más, a veces ni es en otro, ¿no? A veces es en favor de lo que nos beneficia a todos. Y muchas veces ahí nos damos cuenta la dificultad que tenemos para ser amables, para ser ayudadores, ¿verdad? Para ser generosos. Su propio carácter, porque no saben que ese es el problema, algunos, porque otros lo saben, pero no les importa, porque otros lo saben, pero están muy dolidos, ¿verdad? Porque otros lo saben, pero pues no tienen a Cristo, no tienen los recursos, no tienen las pautas, y pues no quieren hacerlo. Y a veces esos conflictos, hermanos, de carácter, se pierden en un mar de causas, ¿no? De causas secundarias. No, es que el dinero, no, es que las personas que no nos quieren. No, es que y empezamos a meterle ahí muchas supuestas causas. Pero el problema es que no hemos aprendido a crecer y a madurar y a enfrentar eso. Y la manera en la que estamos viviendo, decidiendo, actuando, podría hacer que todo lo demás cambie para bien. Así que Dios en su bondad, y aunque el hombre quiera o no quiera, lo busque o no lo busque, esto de crecer en su carácter, Dios de todos modos acercó los recursos. Dios los puso cerca, los puso a disposición del que los quiera. Y por eso subrayen esta frase también que está aquí. Como parte de nuestra razón de existir como hijos de Dios, a nosotros nos corresponde aplicar nuestra voluntad para la formación de un mejor carácter sobre la base de los recursos de Dios. Como parte, hermanos, de nuestra razón de existir como hijos de Dios, a nosotros nos corresponde aplicar nuestra voluntad para la formación de un mejor carácter, sobre la base de los recursos de Dios. Nadie lo va a decidir por ti. Nadie. El pastor no lo va a decidir por nosotros. Mi esposa no lo va a decidir por mí. Yo puedo llevar a mi esposa a la ruina emocional antes de que ella me cambie a mí. Yo puedo llevar a mi esposo a la bancarrota emocional antes de que él me cambie a mí, porque ese es el gran inicio de un carácter maduro.
el reconocimiento personal y poner mi voluntad ahí. Yo quiero ser mejor persona porque quiero honrar a Dios, porque quiero crecer, porque quiero estabilizarme, porque quiero ser una vela que impulse, una brújula que oriente y no una ancla que detenga, ¿verdad? Quiero ser una vela que dirija, que avance, que impulse. Yo quiero ser así, ¿verdad? Y cuando alguien decide eso, independientemente de los demás, ahí es donde Dios empieza a actuar, hermanos, y podemos realmente ir cambiando. Pero a veces le estamos dando mucho tributo, ¿verdad?, de nuestro carácter a los demás, ¿verdad? Al pasado, a las heridas, le estamos rindiendo mucho tributo al pecado y no queremos mejorar, no queremos cambiar, porque eso sería reconocer que estamos mal en algunas áreas, ¿verdad? No queremos reconocer que tenemos en nuestro corazón sentimientos de competencia a veces o de envidia y que por eso no nos acercamos a otros, no nos abrimos a otros por temor a que salgamos mal parados, ¿verdad? O tenemos miedo a ser rechazados y por eso no buscamos más, no tenemos iniciativa en buscar a los demás. Y eso es difícil y es duro de reconocer, ¿verdad? Nos da pena reconocerlo. Pues hasta que no lo hagamos de manera personal, voluntaria, sin que nadie nos obligue, dirigidos por Dios, el crecimiento no puede venir. Pero cuando ya lo decidimos, hermanos, cuando nos comprometemos con Dios para estar buscando ser mejores, los recursos de Dios están ahí. Miren lo que dice 2 de Pedro 1, 3 al 7. 1, 3 al 7. Del 1, del 3 al 7. Sí, como adelante. Todas las cosas que pertenecen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, a que por ellas llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muchas gracias, Tere. Vean, hermanos, cómo es que en el 5 nos habla del crecimiento del carácter, ¿verdad? De añadir a nuestra fe virtud. Virtud quiere decir excelencia. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, autocontrol. Al autocontrol, ¿verdad? Paciencia, resistencia, quiere decir. Y a la paciencia le agreguemos piedad. Piedad, ¿verdad? Bondad. Y a ella afecto fraternal, y al afecto fraternal le agreguemos amor. Pero ese mandamiento, si ustedes lo observan ahí en sus Biblias, solo viene después de habernos dicho primero el Señor todo aquello con lo cual contamos. Por ejemplo, dice el 3, que Él ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Que además en eso, ¿verdad? También dice que podemos tener el conocimiento de su gloria y excelencia. Otro recurso, ¿verdad? Conocer su gloria y su excelencia. El máximo ejemplo, ahí está para nosotros. Además dice el 4 que nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. Además nos ha dado la posibilidad, dice el 4, de participar de la naturaleza divina y nos ha ayudado a huir de corrupción que hay en el mundo. En fin, hermanos, y luego entonces ya nos dice, por esto crezcan, por esto avancen, por esto maduren, ¿verdad? Porque nos ha dado los recursos. El carácter de los apóstoles, dice ahí nuestro estudio, por ejemplo, fue transformado radical y asombrosamente para bien. Sin embargo, no llegó a ser lo que fue de la noche a la mañana, sino hasta que cada uno de ellos personalmente asumió la responsabilidad por su propia forma de ser. Dice ahí, ¿verdad?
Cada uno reconoció sus deficiencias, aceptó las amonestaciones del Señor. Cada uno de ellos puso su voluntad en añadir a su persona las virtudes específicas del carácter maduro de Jesucristo, entrando en acción también la ayuda del Espíritu Santo. Miren cómo es que estas porciones nos hablan del principio de la vida de los discípulos y el final. Vamos a escuchar Mateo 26, 69 al 75. Búsquenlo también y voy a ir haciendo algunos comentarios obvios de las citas para que ustedes anoten ahí algunos rasgos de los discípulos antes y después de Cristo. Mateo 26, 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera y se le acercó una criada diciendo, tú también eres Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias, César. Pedro, hermanos, Pedro, antes de permitir que el Señor obrara en su carácter de una manera profunda, ¿verdad? Y a pesar de que él ya había convivido mucho con Jesucristo, Pedro aquí, hermanos, miren ustedes, da muestras todavía de un carácter desleal. Vean ustedes cómo es que Pedro era desleal, porque dice que negó a Jesucristo, ¿verdad? 3 veces lo negó. Era desleal. Además, era cobarde, ¿verdad? Era cobarde, temía por su vida. Eso habla de que era una persona sin una fe suficiente, ¿verdad? Una persona, pues, incrédula del poder de Dios, incrédula de las profecías. Pedro, hermanos, ¿verdad? Obviamente estaba asustado, pero pues precisamente en esas circunstancias es donde sale el carácter, donde la personalidad ya se apaga, ¿verdad? Y el temperamento fluye, ¿verdad? Y si no hay un carácter fuerte, pues ahí se ve que no lo había, ¿no? Todavía. Además, aquí podemos ver que Pedro además de todo esto, era mentiroso, ¿verdad? Mentiroso, porque dice que comenzó a maldecir y a jurar, y eso era mentira, ¿verdad? Entonces era capaz de maldecir y de mentir. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a Lucas 9, 51 al 56. Aquí hay un testimonio de otros 2 discípulos, de cómo eran antes de permitirle a Jesucristo que los moldeara profundamente a nivel de sus corazones, de lo que era su carácter. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él
los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pues aquí vemos a estos discípulos, hermanos. Aquí los vemos cómo eran ellos, ¿verdad? Jacobo y Juan eran explosivos, ¿verdad? Eran pasionales, eran vengativos, ¿verdad? Explosivos, pasionales, vengativos. Se podría decir que eran malos también, hermanos, ¿verdad? Malos, o sea, ¿por qué? Porque la bondad es un rasgo del carácter del Señor, la bondad y la benignidad, ¿no? Ellos todavía, ¿verdad? Se dejaban les ayuda. Podríamos tal vez deducir que estos hombres tenían, ¿verdad? 25, 30, en toda esa etapa, hermanos, lo digo no lo puedo asegurar, pero lo digo pues considerando lo que también veo en la vida real, en la vida práctica de muchas personas, de muchos adultos. Probablemente a Juan y a Jacobo, pues sus padres les habían enseñado la ley, les habían enseñado las prácticas religiosas, les habían enseñado a ofrendar, les habían enseñado a adorar, les habían enseñado muchas cosas buenas, pero no les habían ayudado en su carácter para que a estas alturas, cuando les trataran mal, reaccionaran igual, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y que Jesucristo haya tenido que llegar a sus vidas para enseñarles que hay otra manera, que hay otro camino, que hay otra forma de vivir. Fíjense cómo a los padres se nos puede escapar, hermanos, por muchos años, la formación del carácter de los hijos, ¿verdad? Dice también Marcos 10, 35 al 37. Adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren cómo es que ellos, hermanos, los mismos, ¿verdad? Jacobo y Juan. Ay, Jacobito y ay, Juanito, podríamos decir, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas, porque quedó registrado cómo eran y luego cómo fueron. Pero miren, además de todo lo que ya vimos en el pasaje anterior, aquí los vemos, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir esto? Se acercan al Señor, ellos aparte, ¿verdad? Otra porción dice que se acercan con su mamá, pero ellos aparte hacen ahí una camarilla y le piden al Señor Jesucristo, le piden beneficios, ¿verdad? Le piden beneficios, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Pues no sé ni cómo decirlo, hermanos, pero eso estaba mal, ¿verdad? No sé qué adjetivo usar para un carácter así, pero era esa autoconcepción, ¿verdad? Elevada que uno tiene, era ese deseo de estar en los primeros asientos, en los primeros lugares, era ese sentir que uno merece, ¿verdad? No sé si es falta de fidelidad, no sé, pero así eran, ¿verdad, hermanos? Ahora, qué bonito es ver que el Señor Jesucristo escogió hombres así, ¿verdad? Diversos, no terminados, hombres, si los pudiéramos comparar con diamantes, ¿verdad? Pues serían los carboncitos todavía, ¿verdad? El diamante así en bruto, apenas para ser tallado, trabajado, limpiado. Y lo pudiéramos comparar en términos de la escultura, ¿no? Pues era apenas el bloque ahí para ser esculpido, tal vez ya con un poquito de avance, pero
todavía le faltaba mucho a esos hombres. Qué gran esperanza, hermanos, tenemos nosotros, independientemente de las fuerzas formativas del pasado, de las fuerzas formativas internas, que a veces son muy fuertes y no nos dejan ser como quisiéramos. Qué esperanza tan especial, tan hermosa tenemos de tener a Cristo como nuestro Señor. Porque si pudo con ellos, puede con nosotros. Lucas 5:8 nos muestra la influencia que tuvo Jesucristo en el carácter de Pedro. Miren, ¿qué dice Lucas 5:8? Viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Gracias a las dos. Miren, hermanos, cómo es que Pedro llegó a ser, ¿verdad? Aquí estaba en proceso, pero llegó a ser un hombre espiritualmente sensible, un hombre temeroso de Dios, un hombre, hermanos, que reconocía sus errores. Llegó a ser un hombre así, Simón Pedro, un hombre que reconocía al Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Gracias. Llegaron a ser Pedro y Juan, hombres con denuedo, hombres valientes, quiere decir hombres intrépidos. Llegaron a ser, hermanos, hombres así, a pesar de sus carencias, por la influencia que tuvieron cerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran hombres también, ¿verdad? Hombres útiles para Dios. Eran instrumentos útiles, eran hombres de bendición, eran hombres veraces también, que decían lo verdadero, que hablaban la verdad. Eran hombres cuyo carácter llegó a ser poderoso en Jesucristo, ¿verdad? Esto lo enseña aquí Hechos 4:13, también Primera de Juan 2:1. Vamos a buscarlo y a escuchar Primera de Juan 2:1. Yo lo tengo. Sí. Hijitos míos que estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hiciere pecado, abogado tenemos para él, Padre, a Jesucristo, el justo. Gracias, Cris. Miren cómo habla Juan, hermanos. El que había pedido fuego del cielo, aquí cómo habla Juan, con cariño, de una manera paternal, ¿verdad? Hijitos míos. Miren, ahí está el cambio que obró Jesucristo en Juan. Lo hizo un hombre amoroso, ¿verdad? Un hombre amoroso. Antes era capaz de desear que las almas se perdieran. Ahora es un hombre preocupado por los nuevos creyentes, por los cristianos, por el mundo, porque dice también en el versículo 2, hablando él, dice que Jesucristo es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, también por los de todo el mundo. Ahora amaba al mundo, hermanos, desbordaba en amor por el mundo. Sí, por esas personas que los rechazaron, por esas personas duras, esas personas toscas, ¿verdad? Esas personas incrédulas. Ahora desbordaba amor por esas personas y quería su salvación. Jesucristo cambió a Juan y a Pedro también. Miren, Primera de Pedro 5:1-3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplar de la grey. Ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey. Miren ahí, hermanos, Pedro llegó a ser un pastor.
alguien que dedicó su vida a los demás, un anciano. Anciano es el título del pastor que hace énfasis en su sabiduría. Llegó a ser un consejero, además llegó a ser humilde, porque se veía con los demás entre ellos, no sobre ellos, entre ellos, llegó a ser humilde. Además, llegó a ser, hermanos, cuidadoso de las personas, porque recomienda que se cuide de ellos. Además, llegó a ser comprensivo, dice que se les cuide no por fuerza, voluntariamente. Llegó a aborrecer y a detestar la avaricia, ¿verdad? La ganancia deshonesta. Llegó a ser diligente. Era un pastor que se preocupaba con ánimo pronto. ¿Por qué? Pues porque él no puede recomendarle esto a otros si él primero no lo hubiera hecho, ¿verdad? Vemos que él no fue un hombre que tuvo señorío de los demás, sino que más bien les enseñó con el ejemplo. Y además era un hombre que tenía su mirada en las recompensas eternas, porque el versículo 4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿no? No tenía sus recompensas aquí en el mundo. Fíjese el tamaño de carácter que Pedro llegó a tener. Y dice del 5 al 10, Ricardito. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pues todos estos, además de ser mandamientos inspirados, reflejan el carácter que Pedro llegó a tener, hermanos. Un carácter de sujeción, ¿verdad? Un carácter de humildad ante el Señor, ¿verdad? Un hombre que se cuidaba de la ansiedad, que sabía depender de Dios. Un hombre que era consciente del enemigo y velaba para que no entrara en su vida. Un hombre que aprendió a resistir firme en la fe. Un hombre que buscaba la madurez, dice el 10, ¿verdad? Buscaba estar en ese ciclo, en ese proceso de perfección, de firmeza, de fortaleza, de estabilidad. Pedro, hermanos, llegó a ser, gracias al Señor, un hombre muy diferente. Número 2, avanzaremos un poquito más antes de terminar. Número 2, como hijos de Dios, entonces, somos llamados a desarrollar un carácter maduro, específicamente como el de Jesucristo. A eso somos llamados y Cristo quiere obrar eso en nosotros. Escuchen y busquen, por favor, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Betty. Ahí está el propósito existencial, hermanos, propósito existencial, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está. Esa es parte de nuestra razón de existir. Ese es un propósito de los más altos, ¿verdad? Para que fuésemos así. Eso se aplica a ti y a mí independientemente de las circunstancias, del pasado y del presente. Así el Señor piensa en nosotros, que seamos conformes a su Hijo. Dice también Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Pancho. Aquí está también el propósito, hermanos, de Dios, y por eso existe la iglesia, para que todos, ¿verdad? No se excluye a nadie, todos puedan llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios por medio de la fe, a ese varón perfecto
a esa madurez, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos podemos aspirar hacia allá en nuestra vida. Ese es el llamamiento que el Señor nos hace, el más importante de todos, ¿verdad? Porque el más importante llamamiento no es a servirle, no es a ser pastor, no es hacer cosas para Dios. El llamamiento más alto es ser semejantes a Jesucristo. Eso es algo que tenemos que tener claro para no perdernos, ¿verdad? Con tanta falsa doctrina que hay hoy en día, ¿verdad? El carácter vaya batalla y hay cosas que hoy están en mi vida, hermanos, en mi carácter, en mi manera de obrar y decidir, que no estaban en Jesucristo, que no checan, que no cuadran con Jesucristo. Entonces, ahí está el reto, ¿verdad?, del verdadero cristiano. También lo dice en estos términos, primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo escrito está, santos porque yo soy santo. Bueno, ahí está, hermanos, ¿verdad? También de esta manera lo dice Pedro, el llamado es sed santos. Esto es muy bonito, ¿verdad? La santidad es uno de los rasgos que definen a nuestro Dios, uno de sus atributos, y cuando Él nos llama a ser santos, nos llama a ser como Él. Y la santidad, hermanos, pues es lo contrario a los muchos moldes que el mundo quiere que sigamos y en los que nos ha tratado de meter, y en los que nuestra propia ignorancia y nuestra carnalidad pues nos ha traído, ¿verdad?, en estos años de vida. El llamamiento es entonces a ir pareciéndonos más a Dios, a ir siendo más santos como Él fue, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues la santidad es la meta del cristiano, la madurez, ¿verdad?, del carácter. Dios, dice ahí en nuestro estudio, Dios no nos salvó mediante Jesucristo para luego dejarnos bajo el control de nuestra propia inmadurez toda la vida, a merced de nuestra carne, pasiones y malos hábitos. Él nos rescató para convertirnos en mejores personas. Dice Tito 2:14 y 3:1 al 5. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Juan Carlos. Miren la razón, hermanos, por la cual nos pide que seamos ahora sujetos, obedientes, no difamadores, no peleoneros, amables. La razón por la cual somos un pueblo de buenas obras, ¿verdad?, es precisamente que el Señor nos salvó, ¿verdad? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, nos salvó. Y antes, sin la salvación, pues, nuestro carácter era como el versículo 3, ver a Cristo en nuestras vidas, formado, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado, que ya esté ahí esculpido el carácter del Señor, y que eso sea lo que nos defina, ¿verdad? En ese sentido, pues,
La meta es muy clara, que podamos ser más como Jesucristo. Antes de orar, hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna petición de oración? ¿Alguna pregunta? Dejo estos minutos para ello. Pues hemos arrancado con este tema importantísimo, hermanos, y quiero pedirle a Armando que nos ayude a cerrar con una oración en la que, pues, le pida a Dios, ¿verdad?, que en su carácter y nos ayude a convencernos de nuestras propias deficiencias, de las áreas débiles, para que con esas, ¿verdad?, podamos comenzar entregándoleselas al Señor. Y la otra petición es, pues, que podamos realmente experimentar el poder de Dios en la medida que nos acerquemos a Él, de la manera específica en la que estamos viendo, siendo formados hacia un carácter más maduro. Así que vamos a orar, hermanos, con Armando, y así estaremos terminando. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que podemos invertir en tu palabra, Dios mío. Te quiero pedir que nos ayudes a quitar esas formas, esos hábitos que hemos adoptado, y especialmente porque pues mucho de lo que somos o de nuestro carácter lo hacemos por la influencia que hemos tenido del mundo, de hasta incluso familiares o personas que nos rodean, que hacen las cosas pues no conociendo tu palabra. Dios mío, te quiero pedir para que todo eso pues nos ayudes a cambiarlos, para que podamos decir que quitarnos la palabra de así soy y así voy a quedar, o si quieren, sino que con tu palabra nos muestres, Dios mío, que tenemos que cambiar esas formas de ser, esas formas de pensar también, y sobre todo que nuestro carácter se asemeje más al tuyo, Dios mío. Ayúdanos a tener una relación más cercana contigo, para que tú influyas en nuestro carácter y ser más como tú. Te damos gracias, Dios mío, porque estamos cerca de ti, y te pido para que así sigamos buscando esa edificación, esa forma de vivir como tú, y gracias porque sabemos que en ti lo podemos hacer, que tú nos vas a formar, y sobre todo vivimos confiados en que tú vas a terminar la obra que has comenzado en nosotros. Te agradecemos todo y te pido para que seamos sinceros delante de tu palabra y podamos ver, pues, más bien reconocer esos cambios que tenemos que cambiar de nuestra forma de... Dios mío, que nos ayudes a perseverar, a cambiar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recomiendo, hermanos, ¿verdad?, en esta reafirmación, que vayan en una hoja, en una tarjeta, vayan anotando las cualidades de carácter que más se dan cuenta que necesitan cambiar, porque si nos acercamos a estas cosas con sinceridad, Dios nos va a ir mostrando, ¿verdad? Conmigo empezó hoy, esta misma mañana, mostrándome áreas débiles a través de una porción que estudié, y yo les recomiendo mucho, ¿verdad?, que vayan anotando eso en estos días, que repasen esto, que tengan sus tiempos de devoción, porque ahí es donde Dios quiere llevarnos a realmente mejorar, hermanos, en este tiempo y siempre, ¿verdad?, a que volvamos con renovados bríos en cuanto a cómo queremos ser delante de Dios. Así que le agradezco a Dios, hermanos, por la conexión de todos ustedes, ¿verdad?, de sus familias, y deseamos que podamos seguir juntos reafirmándonos en estos aspectos y otros.